¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre cómo Jesús sanaba a los enfermos fuera solo una parte de la verdad? Durante siglos, se nos ha dicho que sus milagros fueron intervenciones puramente divinas, pero ¿y si hay más en la historia, algo oculto a simple vista? Algunos textos antiguos y pistas misteriosas sugieren que Jesús podría haber poseído un conocimiento tan avanzado que desafía todo lo que entendemos sobre el cuerpo humano y el universo mismo. Una vez que descubras estas verdades ocultas, nunca volverás a ver sus milagros de la misma manera. Imagina presenciar a un hombre ciego que de repente puede ver o a un paralítico levantarse para caminar después de años postrado en una cama. La Biblia registra docenas de estas curaciones milagrosas, pero la verdadera pregunta es, ¿cómo lo hizo Jesús? La mayoría de las explicaciones apuntan a su autoridad divina, pero las escrituras antiguas y las fuentes esotéricas insinúan un poder mucho más profundo, uno que va más allá de la simple fe. ¿Podría Jesús haber comprendido y utilizado las leyes ocultas de la energía, la vibración y el espíritu humano? Piensa en esto, cuando Jesús sanaba a las personas, a menudo pronunciaba palabras de poder. En Marcos 5:41, cuando resucitó a una niña, dijo, Talita koum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué usaba frases específicas? Muchos investigadores creen que estas no eran palabras al azar, sino comandos intencionales que usaban el poder de las frecuencias sonoras para alterar la realidad misma. La ciencia moderna confirma que las ondas sonoras pueden influir en la materia a nivel celular. ¿Es posible que Jesús entendiera este principio antiguo miles de años antes de que la ciencia lo descubriera? Y hay más. Los evangelios describen momentos en los que Jesús sanaba con solo un toque, o incluso sin estar presente. En Mateo 8:8, un centurión romano le ruega a Jesús que sane a su sirviente. Jesús nunca ve al hombre enfermo en persona. En su lugar, pronuncia unas palabras y el sirviente queda sanado a distancia. ¿Cómo es posible? La física cuántica moderna sugiere que todo en el universo está interconectado y que la conciencia misma puede afectar la realidad física. ¿Podría Jesús haber estado accediendo a un campo de energía universal, lo que algunos llaman la matriz divina, para restaurar la salud y la plenitud? Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Textos apócrifos antiguos, escritos que fueron excluidos de la Biblia oficial, sugieren que Jesús tenía acceso a un conocimiento secreto transmitido a través de tradiciones ocultas. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene enseñanzas atribuidas a Jesús que hablan de desbloquear el poder divino dentro de uno mismo. Un versículo afirma, el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. Estaba Jesús revelando que la capacidad de sanar no estaba reservada solo para él, sino que estaba oculta dentro de cada ser humano, y si la capacidad de Jesús para sanar no era solo espiritual, sino también biológica. Hay pistas que sugieren que él pudo haber comprendido las capacidades ocultas del cuerpo humano mejor que nadie. Considera esto, cuando una mujer que sufría de una enfermedad crónica tocó el borde de su manto, Jesús sintió de inmediato que el poder salía de él. ¿Qué era esta energía? Algunos investigadores señalan la bioelectricidad, la energía eléctrica natural que fluye a través de cada ser vivo. ¿Podría ser que Jesús hubiera dominado el control de su propio campo bioeléctrico, usándolo para canalizar energía curativa directamente a los demás? Increíblemente, algunos estudios médicos ahora muestran que el cuerpo humano puede sanarse a sí mismo cuando se expone a ciertas frecuencias y campos electromagnéticos. Si este conocimiento apenas está saliendo a la luz ahora, es tan imposible creer que Jesús, con su extraordinaria sabiduría, pudiera haber conocido y usado estos mismos principios hace 2000 años. Y si lo hizo, ¿qué más podría haber sabido que aún no hemos descubierto? Pero hay otra pregunta, ¿por qué Jesús sanaba de maneras tan públicas y dramáticas? Algunos sugieren que sus milagros no eran solo actos de compasión, sino señales deliberadas para revelar una verdad mucho más grande,
que la realidad misma es maleable y puede transformarse por aquellos que entienden las leyes espirituales y físicas más profundas. Y hay evidencia que sugiere que Jesús no guardó este poder solo para sí mismo. En el Evangelio de Juan, Él les dice a sus seguidores: cualquiera que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores hará. Estaba sugiriendo que el poder de sanar, de alterar la realidad y de realizar milagros no estaba destinado a estar limitado solo a Él, y aquí es donde las cosas se vuelven aún más misteriosas. En ciertas tradiciones orientales antiguas, hay relatos de maestros espirituales que podían sanar a los enfermos, resucitar a los muertos e incluso trascender las limitaciones físicas. ¿Podría ser que Jesús fuera parte de un linaje oculto de seres iluminados que entendían y aplicaban estas verdades universales? Algunos eruditos apuntan a los llamados años perdidos de Jesús. El periodo entre su infancia y el comienzo de su ministerio que la Biblia no describe. Leyendas de la India y el Tíbet hablan de un hombre santo que viajó por sus tierras durante este tiempo, aprendiendo sabiduría ancestral. ¿Podría Jesús haber viajado al este, adquiriendo conocimientos que le permitieron realizar lo que parecía imposible? ¿Y si sus curaciones fueran solo un vistazo de una habilidad mucho mayor, un poder que se extendía más allá del reino físico? Algunos místicos cristianos tempranos creían que Jesús no solo estaba sanando el cuerpo, sino transformando el tejido mismo de la existencia. Sus milagros, afirmaban, eran signos de una realidad más profunda donde las leyes de la naturaleza se doblegan ante la voluntad divina. Si esto es cierto, entonces Jesús no era solo un sanador, estaba demostrando el potencial oculto dentro de todos nosotros para trascender los límites de este mundo, y quizás la pregunta más grande de todas sea esta: ¿Jesús pretendía que otros accedieran a este poder? Hay pistas dispersas por los evangelios que sugieren que sí. Cuando envió a sus discípulos, les dio autoridad para sanar a los enfermos y expulsar espíritus malignos. Y según el libro de los Hechos, hicieron exactamente eso, realizaron milagros en su nombre mucho después de que Él se hubiera ido. Estaba Jesús mostrando a la humanidad que la capacidad de sanar no era un don raro, sino un poder latente que cualquiera podría despertar. Si incluso una fracción de este conocimiento es verdadera, ¿qué significaría? Y si pudiéramos sanar con un toque, hablar la realidad a la existencia o acceder a un campo de energía universal que responde a nuestras intenciones, significaría que los límites que aceptamos como realidad no son más que ilusiones. Y significaría que los secretos más profundos de la vida de Jesús todavía están esperando ser descubiertos. La verdadera pregunta es: ¿estamos listos para desenterrarlos?